enzimáticas. Las reacciones químicas enzimáticas producen distintos tipos de degradación por una actividad microbiana o por una actividad enzimática. ¿Se acuerdan qué actividad microbiana podemos tener que produzcan reacciones químicas? Sí, una bacteria, cualquier bacteria alterativa que tengamos, ya sea en la leche, ya sea en la carne. Vamos a una actividad enzimática, cualquier reacción de oxidación enzimática que podamos tener, por dar el ejemplo, una fruta. ¿Sí? Entonces, con nosotros, a través de la refrigeración, disminuimos estas reacciones químicas. Podemos tener, en el caso de las materias orgánicas, tenemos lípidos, proteínas y azúcares. Estos, cuando se degradan, desarrollan distintos compuestos que pueden alterar la salud del individuo o bien pueden modificar las características organolépticas. Bien, bueno, en este caso tenemos un ejemplo de unos tomates que, bueno, están largamente modificados por la degradación y hay modificación de características organolépticas y también va a ser nocivo para la salud. Bueno, para ello tenemos que conocer nosotros el efecto de la refrigeración en función de las características del alimento. ¿Sí? No va a ser la misma modificación que podamos tener en una carne que en un vegetal, en un pescado que en un pan, por ejemplo. Entonces, conociendo las características del alimento, la constitución, los elementos, la forma de desarrollar, vamos a ver la correcta refrigeración que vamos a poder aplicar para que, para evitar las alteraciones que puedan desarrollarse. Recordemos que hay alimentos que están constituidos por tejidos, como son la carne, el pescado y los vegetales, y aquí hay que tener en cuenta que mantienen su actividad metabólica. Entonces es importante las condiciones del sacrificio o de la recolección. No es lo mismo sacrificar un animal estresado o golpeado que un animal correctamente sacrificado. No es lo mismo cosechar un vegetal a mediodía con 30 grados de temperatura que cosecharlo a la mañana temprano o al anochecer. ¿Sí? Vamos a ver sobre qué efecto tiene la refrigeración sobre la carne. Bueno, esto lo van a ver después bien con la profesora Vanessa, cuando vean el rigor mortis, la necesidad de la disminución de la temperatura, cómo actúa sobre distintos tejidos. Pero lo importante es que haya un enfriamiento rápido después del sacrificio. ¿Por qué? Porque ese endurecimiento va a producir una conversión de los músculos blandos en estructuras inextensibles y relativamente rígidas y va a tener una menor capacidad de retención de agua. Entonces, a través de un enfriamiento, nosotros vamos a mejorar esas características de la carne teniendo un producto tierno, fundamentalmente. En el caso del pescado, una vez que muere el pez, inmediatamente se inicia un proceso de descomposición, donde vamos a tener la acción de enzimas, de bacterias y distintas reacciones químicas que van alterando las características organolépticas del producto. Entonces la refrigeración mantiene a raya, como dice la diapositiva acá, las distintas alteraciones de sabor y de olor que va teniendo el producto por el inicio de la descomposición. Es menos eficaz cuando no son inmediatas el método de refrigeración,
Si ustedes vieron que en la pesca industrial, los mismos barcos tienen cámaras frigoríficas donde refrigeran el producto o directamente lo congelan. Es bueno que sea combinada, como en todos los casos, con una buena manipulación ante enfriamiento para evitar golpes, daños y una buena limpieza y desviciarado para limitar el mayor número de bacterias que obviamente se hallan en el tracto digestivo del animal. En el caso de los vegetales, estamos dando el ejemplo que una vez que las plantas son cosechadas, sigue siendo un organismo vivo, o sea, que mantiene su metabolismo, que respira, que produce dióxido de carbono, pierde agua, calor, y pierde compuestos volátiles, como hacer gases. Eh, Dióxido de carbono, aquí está el gases, como el gas este que produce la madurez de los frutos, es el acetileno, sí. No, acetileno no, es para soldar. Ya me va a salir. Ya no le quiero poner la pausa, sí le voy a poner la pausa. A ver. Bien, ya me salió. Era el etileno. El etileno que se... Y acá están las bananas, el ejemplo de las bananas, cuando ustedes quieren madurar algún fruto, ¿qué hacen? El fruto que quieren madurar, supónganse una manzana, la ponen en una bolsa de plástico con banana. Ya van a ver cómo se madura en pocos días. La refrigeración, ¿qué disminuye? Obviamente la respiración, porque disminuye el metabolismo. La pérdida de peso por transpiración, porque hay menor metabolismo y menor pérdida de agua. No hay arrugamiento o grietas. Disminuye la producción de etileno, mira acá está escrito. Disminuye las manchas, sabores amargos o desarrollo de microorganismos que puede haber. Tenemos distintos tipos de velocidad de reacción. Dale ejemplo acá. Velocidades altas, por ejemplo, los frutos tropicales, como por ejemplo la banana, la ananá y demás, el mango, que producen mucho etileno, entonces duran un poco. Y las de bajas velocidades, por ejemplo, la manzana, las peras, naranjas, duran muchos meses. No tenemos problemas. La temperatura de refrigeración hay que buscar la adecuada. Habíamos dicho, no podemos poner la banana cerca de los 0 grados porque vamos a tener problemas de manchas o alteración del producto. Y lo otro que nos queda es aquellos productos alimenticios que no tienen tejidos. Por ejemplo, los huevos, los panificados, fisiológicamente inactivos. Mantienen durante mucho tiempo sus atributos de calidad, mucho tiempo. A ver, depende, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos claros, un huevo y un pan. Bueno, el pan, los atributos, ¿cuánto duran? Y 24 horas. Ya después le empezamos a sentir características que se van modificando de textura, de dureza fundamentalmente por un problema con los almidones. Entonces, mantienen más tiempo a través del frío sus características del huevo. En cambio, el pan, el frío acelera su endurecimiento porque retrograda la cristalización de la amilopectina. No es, entonces, no es deseable poner el pan en la heladera. Sí se lo puede congelar. De este modo se mantienen las características, pero una vez descongelado hay que comerlo inmediatamente, si no se exacerban esas características de endurecimiento por problemas con los almidones. Vamos a ver ahora factores que afectan la vida útil de un alimento refrigerado. Hay que ver el tipo de alimento, ya vemos los distintos tipos, carnes, verduras, productos sin tejidos. La otra condición es cómo llegó ese producto hasta el proceso de refrigeración.
cómo ha sido la cosecha, el sacrificio, el manipuleo, el procesamiento para refrigerarlo, ¿sí? Y fundamentalmente el almacenamiento, la venta, el traslado y la distribución. Todo el proceso, cuántas veces cortó la cadena de frío el producto. Eso es fundamentalmente porque una vez que se activan las distintas reacciones de deterioro, hay algunas que no se pueden detener. Hay que ver la higiene del alimento fundamentalmente por el desarrollo de los microorganismos, bacterias, el procesado del alimento, el tipo de proceso y la intensidad. O sea, no es lo mismo que yo me lleve un plantín de lechuga de la verdulería y lo deje fuera de la heladera, que me lleve una bandeja de ensalada y le saque el film y lo deje fuera de la heladera. Está dado fundamentalmente por la permeabilidad del envase. Hablé de la ensalada, ni que hablar, tenemos carne molida, o hamburguesa de pescado, cualquier cosa de esa. O huevo, no es lo mismo tener un huevo en su recipiente que un huevo roto. Vamos a ver cómo se modifica. Fíjense en la temperatura. Si vamos modificando la temperatura, cómo cambia el tiempo útil de almacenamiento. Una carne a 0 grados entre 6 y 10 días. A 22 grados un día. Y si lo llegamos a 38, menos de un día. Vamos con las frutas. De 2 a 180 días, según el tipo de fruta. 2 grados probablemente sea una banana y 180 una manzana. A 22 grados 1 a 20, bueno, 38, fíjense, acá cambiaría probablemente entre una banana y una manzana, 38, no, un día una manzana no dura, bueno, pero alguna fruta, póngale una frutilla y una banana. Las frutas secas, miren, vegetales frescos, de 3 a 20 días a 0 grados, de 1 a 7 y de 1 a 3. Vamos a ver ahora los factores que afectan a la calidad del alimento durante el almacenamiento y la refrigeración. De arranque tenemos que suponer que la materia prima es de buena calidad. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos la calidad del producto. Una vez tratamos de mantener la calidad del producto, bien digo, porque una vez que empezamos a procesarla, empieza a disminuir la calidad de ese alimento. Tenemos que ver el manejo que se aplicó después de la recolección y el proceso que le vamos a hacer, que sea lo más rápido posible, lo más ordenado, haciendo cortes netos, que no haya desgarro, que no perdamos tiempo en el proceso y que la reducción de la temperatura haya sido rápido. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? La temperatura como primer factor, que sea estable durante todo el almacenamiento, transporte y comercialización hasta que llegue a nuestro hogar. O sea, obviamente va a haber diferencia, no se va a poder mantener la temperatura refrigerada a lo largo de todo el proceso, pero, a ver, imaginemos la carne, en el almacenamiento, en el transporte, hasta la comercialización, es todo refrigerado. Recién cuando lo sacamos de la carnicería, de la góndola del supermercado y la llevamos a nuestro hogar, ahí se corta la cadena de frío hasta que la guardamos. O sea, moraleja, ¿qué tenemos que hacer con cualquier producto que se conserva por baja temperatura? Comprar al último y guardarlo apenas llegamos, ya sea en el congelador o en la heladera. Y fundamentalmente que esa oscilación de la temperatura sea lo menor posible. Lo ideal sería que no supere el grado, pero bueno, vemos. Otro factor es la humedad relativa. La humedad relativa alta, ¿qué hace?
Promueve el crecimiento de microorganismos. Fundamentalmente hemos visto con actividad del agua alta que se desarrollan bacterias, hongos y levaduras. Veamos cuál el tiempo que le dimos y cuál se va a desarrollar. Y si tenemos una humedad relativa muy baja, podemos llegar a tener deshidratación. En el caso de los quesos, cuando los dejamos mucho tiempo en la heladera no nos damos cuenta, vieron que se empiezan a cuartear, a deshidratar. Vemos que los fiambres acá tenemos 65, 70, los quesos entre el 50 y el 60%. Lo normal va entre el 80 y el 95%. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es circulación del aire, porque debe ser adecuada, porque si tenemos una circulación muy elevada se produce una deshidratación. Y si no hay circulación, si lo tenemos mucho tiempo, bueno, las heladeras familiares se abren y se cierran frecuentemente. Ahora, algún negocio, alguna cámara que no se abre tan frecuentemente, podemos tener problemas de circulación de aire. Estas instalaciones industriales comúnmente tienen extractores de aire para que circule el aire. Mantener la composición del aire es otro aspecto importante en el caso de las cámaras de refrigeración o de atmósfera controlada. Vamos viendo que no haya alta concentración de dióxido de carbono porque puede, a través de la respiración, supongamos de frutas o hortalizas que tengamos adentro, porque puede haber desarrollo de fermentaciones, que no haya mucho oxígeno porque podemos tener mucho metabolismo y pérdida de humedad, que no haya mucho etileno para que no maduren las frutas. ¿Se dan cuenta? Y también es bueno purificar el aire para que no se mezclen los aromas. Imagínense una leche con olor a pescado o una hortaliza con olor a cebolla. Otro aspecto importante de controlar es la luz. Lo normal es que se mantenga en oscuridad, ¿sí? Pero los rayos ultravioleta evitan el desarrollo de mohos y bacterias, pero favorecen la oxidación de materia grasa fundamentalmente. Entonces es un catalizador de luz. Y como vimos antes, la composición de las atmósferas cuando no hay renovación del aire, que los gases que nosotros controlamos, los gases que se producen dentro de una cámara, podemos tener un mejor efecto conservador o a la inversa. Supongamos, me piden de un día para otro un lote de banana medianamente madura. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Y rápido darle etileno. Entonces, al día siguiente voy a tener banana. En este caso tenemos un cuadro en que nos presentan los distintos factores que alteran la calidad de un alimento. Tenemos carnes y tenemos vegetales. Los factores están dados por las distintas columnas, que tenemos temperatura marcada en grados centígrados, la humedad relativa y en la tercera la vida útil que tienen. Entonces ya vemos como una carne guardada entre -2 y 1,1 grados, de una humedad bastante elevada, entre el 88 y 92%, tiene una vida útil de 1 a 6 semanas. Y bueno, ¿y qué va a depender de que sea una semana, 6 semanas? Y definitivamente la temperatura, la humedad que tengamos, el tipo de envoltorio, las condiciones de almacenamiento que estuvimos viendo antes, de aireación, luz, control de humedad, todo eso. Bueno, el mismo comentario para la carne de cerdo, de aves y de pescados. Ven cómo es sensiblemente inferior la vida útil de la carne de pescado fresco, que dura días. Esto por lo general son varias semanas la carne de vaca, la carne de ave una semana y un poco más la carne de cerdo, pero bueno, hay que tener cuidado con el pescado fresco porque bueno, los olores son intensos. Y después finalmente los vegetales, en este caso
Una naranja que miren, de 8 a 10 semanas dura una vida una naranja, es un fruto bastante perecedero entre comillas, y bueno, y eso está dado por justamente las características de ser un fruto climatérico que ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, vamos terminando ya el tema y damos un descansito antes de que continuemos con la congelación. Muy bien, hasta aquí llegamos por el momento.